¿Qué tal, amigas y amigos? Nos encontramos en una nueva edición de Mundos Paralelos, este espacio de FISIR donde habitualmente conversamos con diferentes creativos de los géneros fantásticos, tanto en plataformas como videojuegos, cómics, novelas. Y en esta oportunidad justamente vamos a tener un invitado que ha participado en el desarrollo de videojuegos, él específicamente en el área de programación. Y vamos a conversar justamente sobre el proceso de trabajo que se lleva a cabo en un videojuego y vamos a hablar en particular de un título donde él ha tenido participación, que se trata del videojuego chileno, Skin Oceans Wait for Fire, que es un videojuego que lleva aproximadamente un año desde que se lanzó y ahí vamos a conocer más detalles junto a él. Me refiero a nuestro amigo Jorge Pereira Suárez, quien está acá junto a nosotros. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Bienvenido a Mundos Paralelos y vamos a hablar un poquito de la génesis, de dónde nace tu inquietud por ingresar a este mundo de los videojuegos. Tú, bueno, te dedicas a la programación, Mm. pero ¿cómo nace esto? ¿Eres un gamer o es como que entraste a esto derechamente desde lo que tú estudiaste? Claro, hoy una historia larga, pero en resumen tiene que ver con dos factores. Uno, estar aburrido, y lo segundo, un juego que me fascinó desde que yo era niño, que el Legacy of Kain Soul River 1, que lo Ya. tenía mi primo en la PlayStation. Ah, Después lo descargué ahí pirata en un computador que me pasaron, computador viejo, esto con, con el monitor grande tirado para atrás. antiguo, claro. Sí, pues es antiguo. Y, y como tenía mucho tiempo libre por el tema de las marchas, de la Revolución Pingüina, todo el tema, más o menos cuando tenía como 17 años, por ahí estaba en cuarto Ya. medio. Ahí dije, pucha, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi tiempo libre? Porque no era alguien muy sociable ni nada de eso. Entonces dije, bueno, si hago un videojuego, po, como el Soul River, pensé. Ah, ya. Y ahí empecé a buscar, pues. Empecé a buscar, no tenía internet en mi casa, eso que me metía una vez a la semana al cibercafé, busqué, encontré un programa que se llamaba Game Maker. Y desde ahí empecé a sufrir, pues. O sea, fue Porque totalmente autodidacta. totalmente autodidacta, sí, porque Ajá. en mi caso yo estudié diseño de videojuegos, Ya, porque en ese entonces, 2017, quería ser diseñador, no quería ser programador. ya. Y ahí descubrí que lo que me apasiona la programación, por resolver problemas, escribir cosas y ver que esas cosas funcionen. Eso. Qué bien. O sea que de alguna manera, antes que tú entraras a estudiar formalmente, tenías ya nociones sobre el proceso de desarrollar un videojuego. Sí, sí. Yo estudié, de hecho, mi primera carrera fue pedagogía de historia. Ah, Sí, y yo veía esto de los videojuegos, de hacer videojuegos como un hobby. Entonces, mis tiempos de paro, vacaciones, principalmente, yo me dedicaba como a seguir mi hobby, porque era tratar de hacer un juego. ya. Y ahí me di cuenta con los años de que me gustaba más hacer videojuegos que la docencia. Ah, Y dije, cuando estaba en mi último año, le dije a mi mamá me pasó la plata de la matrícula y dije, mami, no te preocupes por la plata, no me voy a matricular este año. ah. Eh, bueno, quedó la embarrada, obviamente. Eh, pero después al año siguiente, o a los 2 años después, algo así, me metí a estudiar diseño de videojuegos, como te comenté. Ya. O sea que al final de cuentas fue totalmente así como que te bajó la idea y te lanzaste. No hubo. Porque Sí, tuviste 4 años entonces empezaste a estudiar historia. sí, 4 años Ya. de pedagogía, pero a medida que va pasando el tiempo, yo me iba dando cuenta de que no era mi verdadera vocación. Me gusta la docencia, me gusta la historia, eh, pero no era lo mío. No No era era tuyo. Entonces, quizás es un buen ejemplo de que de alguna manera
es bueno aventurarse con las cosas que a uno le gustan más que estar dilatando mucho un proceso que quizás tú te diste cuenta a Sí, tiempo de que no era lo tuyo. sí, bueno, bien tarde me di cuenta, pero, pero No, porque sí, a o veces sea, habría sido quizás más tarde estando ya trabajando en eso claro, claro. pero no alcanzaste a no alcanzaste, como se dice, a entrar al sistema de trabajo de los profesores y que de alguna manera ahí te dieras cuenta, sino que fue antes. Eh, Exactamente. bueno, dentro del De hecho, yo, trabajo, ¿sí? sí, de hecho yo le agradezco mucho a estar aburrido. Ah, al ocio, claro, Estar aburrido es lo mejor que uno le puede pasar siendo adolescente. claro. Ahí como que la creatividad sale a aflorar ahí, de Sí, porque alguna ahí uno manera. descubre cosas que uno quizás quiere hacer y que quizás ahí hay una vocación, hay un hobby o Claro, hay algo que te apasione, pues. ya. Eh, Desde la perspectiva del trabajo que tú realizas, principalmente tu trabajo es como poner o hacer que se ejecuten los videojuegos en función de cómo están planificados por quienes los diseñan, ¿cierto? Eso es como más o menos el proceso que lleva a cabo un programador. Sí, sí, o sea, eso es una forma de verlo. En términos bien sencillos, lo que hace un programador, independiente de si hace videojuegos, si hace backend o desarrollo web, etcétera, etcétera, em, lo que hace es resolver problemas. Eh, Ya, entonces, el problema en este caso es cómo junto todos estos recursos y todos estos requerimientos de diseño, de la gente que define cuáles van a ser las mecánicas, etcétera, etcétera, y los artistas, música, cómo junto todos estos recursos que tengo, estos requerimientos, y armo un juego. Es el problema como a gran escala que tenemos. claro, Entonces, claro, ese es como un término sencillo, po. Juntar los elementos que tenemos y ver que cumplan con los requisitos que vienen tanto de parte del equipo como externo, po. claro. Bueno, tu experiencia dentro del desarrollo de juegos, ¿cuántos títulos has trabajado hasta la fecha? Títulos que se han completado, eh, yo diría que por lo menos dos. Ujú, En Octeto trabajé desde que terminé diseño de videojuegos. Hice la práctica ahí. Después le gustó más o menos cómo trabajé y me quedé, pues. Me quedé ya, hasta este año, de hecho. ya, Em, y trabajé en dos principalmente. Uno fue Cyberops, em, que salió el 2021, si no me equivoco. ya, Ahí estuve en el último, como la última mitad, en el último tercio de desarrollo del proyecto. ya. Y ya después, básicamente todo el proceso de producción de Sky Oceans Wings for Hire. Ah, perfecto. Sí. Bueno, aquí vamos a ver unas imágenes justamente de este videojuego que es justamente del que me estás hablando en estos momentos. Mm. Eh, es un Sí, este videojuego es el primer tráiler cuando se anunció. que es un videojuego que de alguna manera básicamente es como aventura y es de mundo abierto, ¿cierto? Sí, un mundo como semi-abierto. Ya. Es un juego JRPG Ujú, por turno de combate por aviones. Entonces ya, tiene básicamente tres instancias. Uno que es cuando estás en los pueblos, que es lo que se ve ahí, donde tú interactúas con otros NPC, descubres el mundo, em, puedes comprar cosas, etcétera, etcétera. Y el siguiente paso es pasar por distintas islas, porque este mundo está separado por islas después de The Great Scattering, que lo llaman en el juego, que separó el mundo en islas que flotan. Tú puedes ingresar a esa isla y pelear contra otras criaturas o pelear contra las naves enemigas de la Alianza. eh, y ese es lo que se ve acá. claro. Bueno, en esta dinámica, los vehículos son los que se encargan de moverte de una isla a otra y de alguna forma hay también vehículos que son como fortalezas, como que están... Sí,
Sí, para moverte desde una isla a otra, ahí descubre el mundo abierto. Ya, eh, y ahí eso lo descubre cuando tienes la Nimbus, que es la nave grande que ve ahí, sí, la nave grande amarilla. claro. Em, Bueno, ahí y estamos dentro viendo de la parte isla se mueve con los avioncitos. del gameplay. Estamos Sí. viendo. Sí, en este juego yo estuve trabajando principalmente en dos áreas. Uno fue la programación de audio Ya, y el resto, que es lo que más trabajé, fue la programación de interfaz. Toda la ya. interfaz del juego que no tiene que ver con combate, estuve metido ahí. Entonces, por ejemplo, como se ve ahí las tiendas, eh, se ve medio pixelado el video, no sé si te lo envié así, creo que no. Eh, Eh, puede ser pero claro, al reproductor sí, sí, se ve súper pixelado, pero independiente de eso, por ejemplo, las tiendas, los paneles de misiones, todo eso fue un desafío. eh, no tanto, o sea, es un desafío obviamente implementar como todas estas cosas por sí solas, pero también lo fue pasar de la dinámica que teníamos con CyberOps a algo un poco más escalable, ya, en el sentido de que como tenemos este conjunto de paneles que eran, al final fueron como 100 paneles, y cómo los cargamos en tiempo de ejecución. ya, Como le decimos, necesito este panel y quiero que se muestre tal. Y ya. cómo también seamos lo suficientemente flexibles para permitir cambios, sin tener que modificar todas las escenas donde se puede mostrar cada panel. Sí. ¿Cuánto Entonces, tiempo técnicamente fue toma un desafío. el proceso de un videojuego completo aproximadamente, desde que está la idea inicial hasta que ya se está listo para ser lanzado? ¿Es muy largo el proceso? Es una pregunta súper difícil, la verdad. Pues hay juegos que con mucho recurso en términos de plata y en términos de gente y de talento, como de la capacidad que tienen los trabajadores, que se han demorado años y años, más de 5 años. Ya. Eh, Hay juegos que son más simples, que, que igual se pueden demorar años. Entonces, en el caso de Sky Oceans fue un proceso desde que estábamos terminando CyberOps, que fue finales de 2020, principios de 2021, si mal no recuerdo, Ya, hasta que se lanzó. Y obviamente después meses por lanzamiento. claro. Entonces, en este caso, tomó como 3 años, más o menos. 3 años. 3 años y algo, diría yo. Y esto se divide en dos etapas, porque son bien concretas. Una es la de preproducción, que es básicamente definir cuál va a ser, cómo va a ser el juego, de qué se va a tratar, eh, cómo van a ser las mecánicas, e ir iterando rápidamente sobre el concepto. Ya. También Esa es como la etapa formateando. más teórica, por decirlo de alguna forma, más en el papel, no es necesariamente, o también desde el principio se Sí, comienza a trabajar en elementos. sí, eh, desde el principio, porque, eh, por ejemplo, si nos dicen queremos hacer un juego JRPG, y Ujú, el equipo nunca ha hecho un juego JRPG, entonces hay un proceso también técnico de investigación de decir cómo vamos a ver el tema del UI, por ejemplo, cómo vamos a ver la carga de pueblos, eh, o el mundo abierto, que igual era un requisito que salió desde el principio. ya, Y lo otro es que muchas mecánicas que se quieren implementar, eh, por ejemplo, si se quiere buscar inversionistas, que al final eso es como lo que uno busca financiamiento para el proyecto, claro. eh, eso igual se le tiene que mostrar, pues no solamente en el papel, se le tiene que mostrar Ah, algo claro. jugable. Sí. Entonces, entre más uno demuestre que puede hacer X o Y cosas, eh, es más probable de que después uno consiga un publisher y consiga un publisher. Bueno, Claro, en este caso no basta solamente la idea, tiene que estar también algo que permita interactuar a los potenciales interesados. exacto, pues. Entonces después se ve toda la parte comercial, que ir, ver un plan
de producción, cuánto tiempo te va a demorar, cuáles van a ser los costos, esa es como ya otra área Ya. del desarrollo. Y eso igual se tiene que ver. Y después de todo eso, en el mundo ideal, que muchas veces no funciona de esa manera, se ve el tema de producción, po, que en el Ya. caso de Sky Oceans fue, ya tomemos todos los conceptos que sacamos, tanto de interfaz, personaje, historia, etcétera, em, igual código, y hagámoslo de nuevo, pero hagámoslo bien. Ya. Claro. Con Eh, detalle, más como producido, como una producción más elaborada. claro, y eso también se va iterando, porque Ya. uno no va a hacer el juego bien a la primera, pues un videojuego es algo que en el caso de Octeto tuvo alrededor de 16 personas máximo trabajando. Y todas esas personas tienen ideas, po. A veces la gente que está como fuera de este mundo del desarrollo de videojuegos piensa de que la industria creativa se trata de tener ideas. Y sí, pues eso es una parte, Claro. pero en un estudio de videojuegos te aseguro de que todo el mundo, desde el director hasta el de Cuba, pasando por arte, diseño, programación, todo el mundo tiene ideas. Ya. Y la mayoría de las veces son buenas ideas. Entonces lo que se busca es gente que tenga la capacidad de llevar esa idea a la realidad. En realidad. Eso. Claro. O sea, es un trabajo bien, un equipo bien afiatado tiene que estar también para que de alguna forma estas ideas puedan ser comprendidas y aplicadas de forma correcta, porque, Sí, sí, la comunicación es algo importante, po. Y determinar desde el principio quién, en caso de conflicto, toma la decisión final. claro. Cuando se llevan a cabo los videojuegos, ¿siempre están sujetos a ser financiados por alguien o se desarrolla solamente, bueno, la etapa, me imagino, de preproducción es la que corre por cuenta del estudio y una vez que consiguen financiamiento, ahí se lanzan con la producción, ¿cierto? ¿Algo así? Sí, es que, como te digo, cada juego es como un bicho distinto. Ah, ya, Eh, entonces hay distintas formas de abordar este mismo problema, que es el problema de la plata. Eh, claro, Algunos desarrolladores hacen un juego solo o con muy poca gente, muy pocos recursos y les va bien o les va mal, pero lo hacen. claro. Proyectos de escala un poco más grande como Sky Oceans. eh, si no me equivoco, yo no estoy al tanto del tema comercial del Claro, desarrollo de este juego, pero si no me equivoco, para la etapa de preproducción se tomaron fondos del mismo estudio, pero también se claro. tomaron fondos del gobierno, Ah, ya, fondos concursables, obviamente. concursables, claro. Em, y también para el proceso de producción se postularon algunos fondos del gobierno también, Ya, más los fondos del publisher que fue Piqui. ya. A la hora de poner los juegos en plataformas, o sea, me refiero a consola, a PC, todo esto, ¿es una decisión que se toma al inicio o va también relacionada con un tema comercial de qué empresas Sí, se interesan? sí, una decisión comercial. Ya, Em, Eso se conversa entre el publisher, el estudio, y se llega a una conclusión de cuáles van a ser las plataformas objetivas. Pero como te comento, cada juego y cada estudio claro, funciona tienen de forma distinta. Yo te de forma comento distinta. lo que he visto principalmente. A veces esas decisiones, yo he trabajado en otros juegos fuera de Octeto. A veces esas decisiones no se toman pues, desde el principio. Como hagamos Ya, el juego para PC, lancémoslo en Steam y en el camino se encuentran con, por ejemplo, estuve trabajando con Friendly Llama, que es un estudio chileno igual, chiquitito, ujú, que hizo un juego que se llama The Eightfold Path, el camino octuple, que trata sobre el budismo. ya. Y el juego ya estaba listo para PC. Y en el camino se encontró, Manu se encontró con Xbox. Le hizo un Ah, pitch del juego, le mostró lo que tenía y Xbox dijo, queremos el juego o sea, Microsoft dijo, queremos el juego para Xbox. ujú. Eh, Le pasó las lucas y la única condición fue, el juego tiene que salir primero para Xbox. Ah, ya, como era una
como la exclusividad de lanzamiento. Sí, entonces ahí después me contactó Manu para ver si es que podíamos pasar el juego a otro motor, porque lo tenía hecho en Construct. Ya, Hacía muy difícil sacar el juego en consola. Y me dijo claro. si es que lo podíamos pasar a Unity, que hace que sea ese proceso más fácil. Ya. Entonces, bueno, yo no estoy trabajando solo en ese proyecto, en el porteo a otro motor de videojuego, pero igual estuve metiendo mano por aquí y por allá. O sea, para que el juego se pueda jugar en diferentes consolas o en caso, también implica realizar cambios en la programación, no son Sí, compatibles. Ya, sí, o sea, una herramienta que en la mayoría de los casos, si no todo, que se usa de parte del equipo de desarrollo, em, que el equipo de desarrollo me refiero al equipo como de programadores, ya, principalmente, es decidir qué motor de videojuego se va a utilizar. ya, Y el motor es simplemente una herramienta que te permite hacer juegos, que levanta como cosas que son básicas, como renderizado de gráfico, física, input, audio, etcétera. Levanta todas esas cosas básicas y te permite enfocarte en el juego propiamente tal. Entonces cuando estaba en el liceo, yo empecé con un motor que es simple, que de hecho ni siquiera tenía que escribir código, era como poner bloques. ya, Entonces uno ponía un bloque, decía cuando esta condición se cumple, y abajo de ese bloque ponía ahí otros bloques más chiquititos que correspondían a lo que iba a pasar cuando esa condición se cumplió. ya, Entonces cuando yo pulso la tecla de la flecha derecha, voy a tomar mi personaje y lo voy a mover n píxeles a la derecha. ya, Entonces hay motores que son visuales, ¿cómo se llama? Que son de programación visual como eso, y claro. hay otros que son de programación escrita, que es como Unity, por ejemplo. Entonces, los motores más complejos obviamente facilitan hacer cosas más complejas, como por ejemplo pasar el juego a consola, Claro, a las consolas más importantes, pues, como Nintendo, Switch, PlayStation y Xbox. claro. Este juego originalmente pues, primero estuvo para PlayStation, ¿él fue con su primera el lanzamiento o partió para PC? Partió para todas las plataformas. Ah, simultáneamente. Sí, Ya. sí. Creo que la diferencia fue como de un día, algo así. Ya. Pero, o quizás fue el mismo día, no lo recuerdo, pero básicamente el mismo día del lanzamiento estuvo para Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox, no sé cuál es. Claro, debe haber sido la más reciente. Sí, 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 seguramente. Eh, lo otro que te voy a comentar, cuando tú piensas en los videojuegos, ¿tienes como un tipo de videojuegos que sea tu favorito? Que te sea como más, tanto como jugador como también como programador. ¿Qué tipo de videojuegos son los que tú más prefieres? Oye, no tengo ¿No? un tipo favorito para ambos. Es Ya. que para mí son dos problemas distintos. Son como dos Ah, cosas distintas. ya. Eh, Hacer juegos es algo muy, 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 muy distinto a jugarlo. Ya. Muy distinto. No sé si es que alguien ha estado eh, metido en películas, por ejemplo. Seguramente va a estar de acuerdo que ver una película es muy distinta o analizar una película es muy Sí, distinto. yo vengo de por ahí, del trabajo de Sí, analizar películas, sí. entonces, desde mi punto de vista como programador, como desarrollador, yo lo que busco son. A mí me encanta meterme el lío. Me encanta que me digan algo muy personal. Me encanta que me digan, oye, hay que hacer esto, pero nadie sabe muy bien cómo hacerlo y en el equipo, obviamente. Además que hay Me gustan alguien los por desafíos. allá. Sí, pues los desafíos. Entonces, nadie sabe muy bien cómo hacerlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Eh, ya, hagámoslo así, así. Pero tú sabes, no. Pero dame 3 semanas y lo aprendo. Ya. Ah, genial. Entonces, esos desafíos obviamente cambian con el tiempo porque con la experiencia uno tiene más herramientas para abordar dichos problemas. Sí. Entonces, por ejemplo, con Sky Oceans un problema fue cómo hacemos el audio adaptativo. Vale decir Ya. de que, por ejemplo, si que tú, en esta misma parte del video, tú estás en Golden Crops. En Golden Crops, tú partes desde un momento muy trágico en la historia, al principio del juego, como el primer beat de la historia, Ya.
Y después el personaje Glenn queda perdido y tiene que buscar una señal que encuentra de alguien desconocido y se da cuenta de que es su amiga Fio y Fio lo guía hacia una isla y esa Ya, isla es Golden Cross. Pero ahí no entra como a la ciudad propiamente tal, sino que entra como un camino que está en un bosque. ya, Entonces a medida que te vas acercando por el camino a la ciudad, que obviamente uno no conoce, uno siente como que la musiquita empieza a tener más instrumentos, empieza como a crecer un poco la intro que uno escucha. claro. Como que anuncia que viene, que va a pasar algo, Sí, como que. anuncia la ciudad la música antes de que uno Claro. llegue. Y cuando pasa las puertas de la ciudad, ahí suena la música de la misma con todo. Entonces eso es algo que no se podía hacer fácilmente con la herramienta que venía con Unity. Ya. Entonces, eso fue un problema. Investigando llegué a la conclusión, creo que me pasaron esa investigación a mí, de usar Fmode. Ya. Y la pregunta era, ¿alguien usaba Fmode? No, pero hay que hacerlo igual. Claro. Entonces, como desarrollador, los desafíos son problemas que me cuesta solucionar o problemas que puedo optimizar. Pero como jugador, a mí, por ejemplo, no sé, me gustan los juegos que son simples, Ya. como juegos de carrera. Si un juego de carrera, que sea un juego de carrera. Ah, Eh, o si un juego con historia, que sea solo un juego con historia. ya. Eh, Es pero como eso. en el fondo te vas planteando, así como en el trabajo estás abierto a los desafíos, también estás abierto a sorprenderte con el tipo de videojuego que puedas jugar. O sea, no te encasillas en un solo estilo. No, o sea, depende. Que yo tengo como mi juego favorito, que son estos juegos que son como un trabajo. Ah, ya. Como el Euro Truck Simulator 2. Ya. No sé si lo conoce. Lo he visto, no lo he jugado, pero lo he Sí. visto. Sí, Es un juego en el que básicamente eres camionero sí, y puedes decir yo soy camionero nivel 30. claro. Pero eso, Sí, eres camionero y tienes que transportar cosas. Eh, claro. y Sí. otros juegos van y vienen. Y el tema de, ¿han hecho ustedes trabajos que le encarguen de fuera de Chile? Bueno, los proyectos nacen acá, pero obviamente para el tema de la comercialización tienen que lidiar con estas plataformas que están, o las consolas, todo eso. Pero independientemente de eso, ¿tú también trabajas por tu cuenta como con estudios de manera freelance o estás como amarrado a un solo estudio? Eh, Cuando estaba con Octeto, trabajé igual al final de mi ciclo con ellos. Trabajé igual, como te comenté, pues, para otro, de forma freelancer para otro estudio chileno. Ah, ya. Eh, pero ahora hace poco, hace como un mes y algo, estoy trabajando para otra empresa que se llama Globant y ellos tienen en el contrato que es exclusividad para trabajar con ellos. Ah, ya. Sí, entonces es un contrato gigantesco con un montón de cláusulas de confidencialidad, etcétera. Em, ¿Pero no es chilena esa empresa? Tiene sede en Chile, Argentina y también Ya. está como en otros 20 países. Ah, ya. Algo así, no, hace una empresa cotota de juegos AAA. O sea, no Ya. solo hace juegos, pero hace otras cosas también, Ya. de desarrollo de software. Claro. O sea, tú hiciste un contrato por un proyecto que bueno, mientras estás en ese proyecto no puedes trabajar en otro. O es No, es como a un largo plazo. contrato indefinido, pues, un contrato Ah, indefinido. Ah, genial. normal, pues, como de trabajo, Ya. independiente. Ah, qué bien. O sea, que ahora va a estar con exclusividad con ella, a menos que la grúa te lleve a otro lado con mejores perspectivas de trabajo. Sí, sí, no, y de hecho incluso tienen una cláusula de con quién puedo trabajar después, ¿no? Sí, Hasta eso. sí, no, pero la verdad es que es un paso, pues, un paso en la carrera, Claro, porque claro. de pasar de estudiar videojuegos a hacer videojuego indie, pues lo que pasó con Octeto Studio, a pasar ahora ya a un estudio grande, que yo estoy trabajando para una empresa que hace juegos como a nivel global, estos juegos Ujú. grandes.
que no puedo decir cuál empresa, ya, pero es una empresa que hace juegos y publica sus juegos triple A. eh, entonces pasar a ese mundo, que es un mundo muy distinto por lo que he visto, Claro. a los juegos indie, vale la pena, la verdad, todo el tema de los contratos, cláusulas, Claro. etcétera, vale la pena. Y eso a ti te permite trabajar siempre desde tu casa, no es teletrabajo siempre. Sí, he tenido mucha suerte con eso. Ya. Cuando empecé a trabajar en Octeto, eh, ellos estaban en Santiago, yo soy de Concepción, Ujú. entonces me dijeron de que por el tema de la práctica la podía hacer remota, pero que ello era como la primera vez que tenía a alguien de forma remota y como que no le daba mucha confianza. Y Ya. justo después de eso, de que empecé a trabajar part-time en ese momento, después de mi práctica, llegó la pandemia. Claro, Entonces ahí todos forzados a trabajar de forma remota y esa modalidad se quedó pues, hasta el día de hoy. claro. Y ahora que estoy trabajando en Globant, es lo mismo desde Ya. el principio. De hecho, el equipo con el que estoy trabajando está en Argentina. Ah, ya. Está esparcido el equipo entre Uruguay, Argentina principalmente, y yo que estoy aquí en Chile. Ya. Em, y hay otro equipo que está en Estados Unidos, Canadá, entonces mientras haya como cierto cercanía de la zona horaria, eso no es un No, problema. no hay impedimento la distancia, claro. Exacto. Sí. Qué bueno. Eh, de alguna manera, igual este es un mundo bastante nuevo para muchas personas, yo creo, porque la mayoría tenemos la experiencia de los videojuegos de jugarlos, pero no sabemos todo lo que está atrás, bambalinas, como se dice, Sí, cómo se va desarrollando todo el proceso. Y una pregunta que ¿tú consideras que Chile es existe industria de juego o depende mucho de lo que se retroalimenta con fuera de Chile? em, pucha, siendo sincero, en lo que yo he visto, Ujú. aquí hay una industria muy pequeña. Muy ¿Ya? bien. Em, yo hablo igual, le he hablado a mis estudiantes de que ellos sigan su vocación, de que, bueno, ya no estoy haciendo clase, pero en ese momento le decía de que ellos sigan su vocación, de que lo importante es que disfruten el proceso y que sigan aprendiendo, porque es un proceso de aprendizaje constante, al igual que muchas profesiones, el desarrollo de videojuegos. Claro. Em, pero a su vez tienen que tener claro de que uno, si se dedican a programación, uno, la industria es poca, es chiquitita, hay algunos estudios que son pequeños, pero que llevan años y que te pueden ofrecer un sueldo mes a mes. Claro. Otros son empresas que están recién empezando, tienen más sueños que Claro. experiencia y es mucho más inestable. Y son pocas las empresas, diría yo, contadas con los dedos de una mano quizás, que uno puede decir, ah, tengo un sueldo, tengo una expectativa y yo estoy seguro de que de aquí esta empresa no va a quebrar, de aquí a un Claro. año o dos. Claro. Em, Es como un poco inseguro, inestable la industria chilena, por decirlo de alguna forma. sí, la industria chilena sí. Si uno Ya. tiene la verdad, igual depende, hay que ser bien humilde, no solamente con el tema del desarrollo de los videojuegos y trabajar haciendo videojuegos y vivir de eso, sino que también con otras profesiones hay que ser bien humilde y aceptar de que muchas veces, aunque uno tenga los conocimientos, tenga las ganas, tenga el talento, muchas veces depende de la suerte. Claro. Claro. Yo he visto algunos colegas que saben tanto más que yo y que no pueden encontrar trabajo porque no tuvieron la suerte para empezar. Claro. Sí. Otra duda que me surge respecto al proceso es, el, eh, s- en el caso tuyo, ¿se dio todo relativamente rápido, consideras tú, para lo que es lo normal o estás dentro de lo que se da dentro del proceso de estudiar y comenzar a meterse en el trabajo de los estudios? Em, no lo sé, la verdad. No lo tengo claro. Como te Porque dije, no, tú llevas trabajando menos de 10 años, creo yo, ¿no? Algo así. sí, yo llevo trabajando como 6, 7 años lo más.
desde Ya, el 2019, por ahí, sí, 6 años. ya, ya. Em, ¿Tú lo entonces, en sientes mi que ha sido caso, rápido tu proceso de ir avanzando, de ir consiguiendo metas, mejores trabajos y todo eso? Se te ha no hecho lo sé, largo. no lo sé, nunca me he comparado con otro, tampoco he tenido este tipo de conversación con otros desarrolladores. Ya. Entonces no te podría decir, lo único que te puedo decir es que he tenido suerte, pues, suerte con mi primer trabajo con Octeto, suerte con el trabajo ahora que encontré, em, pero no te puedo decir si que hay un tiempo en el cual uno debería de estar haciendo Pero en tu esto. caso, yo creo que por lo que hemos conversado, te debe de haber servido bastante la actitud que tú tienes de eso de estar dispuesto a los desafíos, porque obviamente quizás hay otros profesionales que de repente son más mañosos, que como que, no sé, esto no lo hago, no lo sé y todo, y no se plantean la idea de seguir avanzando y aprendiendo cosas nuevas, pues yo creo que eso igual es un tema que se valora en este mundo. Sí, pues, sí, no solamente en el desarrollo de videojuegos, sino que en todos lados, yo creo. Sí. Eh, pero sí, nunca he hecho la evaluación de eso, pero probablemente es un factor que cuenta, que Influye, cuenta. claro. Sí. Sí. ¿Qué es lo que, Eh, bueno, nos contaste que estás repartiendo una nueva etapa en esta empresa que es más grande? mm, Eh, ¿Qué desafíos consideras tú que te gustaría ir como a corto plazo, decir, me gustaría, no sé, hacer algo en este mundo de los videojuegos? ¿O te vas dejando sorprender en el camino solamente? yo cuando estaba recién empezando, mi idea era trabajar en un videojuego si es que salía como Soul River, que siempre ha sido mi inspiración cuando estaba empezando. Ya. Y de hecho me encanta la historia de ese juego. Después pensé, ya me gusta Civilization, me gustaría trabajar en Firaxis y trabajar en el siguiente Civilization. Bueno, ya salió el siguiente Civilization que era el que pensaba trabajar. Em, pero ahora yo creo que lo que más me interesa es aprender. O sea, obviamente el tema de la plata, el tener estabilidad y todo eso es algo súper importante. Pero fuera de eso, lo que más me interesa es aprender. En el trabajo actual en el que estoy son tecnologías nuevas. Yo toda mi vida profesional utilicé Unity y C Sharp para trabajar. Aquí son todos tecnología propietaria, por lo tanto no hay información en Google. Uno no puede googlear como el error que tiene. Claro. eh, y el proceso es mucho más lento, po. Eh, y también es todo súper especializado. Ya. Yo hago un tipo de trabajo y hay otra persona que dentro del ciclo de producción de, por ejemplo, crear el arte, editarlo, pasarlo después a una pantalla. Mi cargo ahora es desarrollador de UI, de videojuegos. Ya. Entonces, pasarlo a otra pantalla, hacer el código para la pantalla, después unir la pantalla para que aparezca en el juego con la información del juego. Todo eso son cargos distintos. Ya. Y no es como en un estudio indie de que uno tiene que hacer de todo un poco. Yo Claro. estuve haciendo un poco de backend, estuve haciendo implementaciones de audio, de optimización, de UI, y todo el ciclo de UI, por ejemplo, de lo que implica desarrollo. Entonces, es un mundo diferente, pero lo importante que hay que sacar de ahí es el aprendizaje. En cuanto como ambiciones, en el corto plazo, lo primero que quiero hacer es aprender a hacer bien mi trabajo. Ya. Y ser un aporte. Y después ver en cómo puedo mejorar el proceso que ya existe o participar en la creación de procesos nuevos Claro. de desarrollo. Qué bien. Mm, Bueno, me alegro y te felicito porque estas nuevas etapas que se están Muchas partiendo gracias. prácticamente un mes, es bien cercano. Sí, Buena suerte y bueno, cuando se vayan dando nuevos proyectos que vayan a salir, avísanos, igual podemos hacer otra entrevista donde podamos compartir tu experiencia y todo, porque yo creo que igual hay mucha gente
es jugadora de videojuegos, pero también por otro lado hay mucha gente que ve como una alternativa a esto de quizás entrar a este mundo, y es bueno quizás contar como con la experiencia y cierta, entre comillas, guía de gente que ya está en el mundo de los videojuegos. Así Sí, que, bueno, igual lo que comenté antes, quizás suena como muy fatalista, así como hay poca empresa, hay poca industria, el sueldo quizás es poco en comparación a otros sectores. Quizás esas cosas son ciertas, em, pero yo pienso de que además de la suerte, que es un factor importante como te comenté, em, seguir tu vocación y seguir tu sueño, así, aunque suene como tierno, que suene así como medio ah, Disney, algo que es cierto, la verdad. sí, bueno, es que se nota cuando las personas hacen su trabajo por vocación, porque hay un tema de que están con nuestra disposición. Es distinto cuando Sí. alguien está sometido a un trabajo por obligación. Entonces, Mm, yo creo que eso es importante cuando la sí, persona está en lo que le gusta. Quizás tú, si hubieses seguido en el tema de la historia, habría estado trabajando, pero no habría estado contento, pues habría estado quizás con esta idea, exactamente. no hice esto que realmente me llamaba la atención, qué habría pasado si lo Sí. hubiese hecho, habría estado como, Sí, pero entonces te mi arriesgaste. mi consejo para la gente que está empezando, o que tiene ese bichito de la curiosidad es, si tienen el tiempo o si pueden hacerse el tiempo, yo sé que todas las circunstancias son distintas persona a persona, Claro, em, si tienen el tiempo, inténtenlo, pero no lo claro, intenten así como voy a hacer el mejor juego, voy a hacer el próximo GTA, que bueno, todos caemos en eso al principio. Y tampoco lo intenta así como voy a entrar a tal empresa y voy a hacer esto. Hágalo por disfrutar del proceso, claro, por disfrutarlo. Yo pienso que eso es lo más importante y ya después con los años uno tiende a ver esto como un trabajo igual, pues sí, no sí. todos los días uno lo disfruta. Claro, hay días mejores que otros, sí, Exacto, no todos los días uno lo disfruta. Y mi otro consejo, en especial para los más adolescentes, diría yo, es que se aburran. ah, claro, es importante ese momento, Aburrirse algo que se ha perdido últimamente suena como viejo, pero aburrirse algo que con el tema de las redes sociales, el acceso s- absoluto a internet, em, estas aplicaciones como TikTok o los cortos de YouTube, uno no se aburre, uno no se aburre, independiente de si te gusta el arte, te gustan los videojuegos, te gusta la música, etcétera. Uno va descubriendo esos gustos a partir del aburrimiento. claro, Quizá desde ahí surja alguna carrera, alguna profesión, claro, o surgen las algo de ideas, que, pues, sí, o algo de que ya cuando quizás estás trabajando en otra cosa, pero algo de que cuando tú llegas a la casa o cuando tengas un tiempo libre, tú, qué sé yo, tome un pincel y pinte algo. claro. Es Entonces, someterse sí, a ese proceso como para ir conociendo sus fortalezas también, es como una sí, forma de... sí. Sí, Entonces, desde ahí para mí, desde el aburrimiento nacen estas cosas y quizás te lleven a tener una profesión después. claro, Y que es buena, es genial decir yo trabajo en lo que me gusta. claro. Es un Y como te privilegio, digo, al final, es sí, un como te privilegio digo, que no hay todos... días en que uno no disfruta la pega, porque ya después del segundo o tercer año, que uno llega lleno de sueños y ilusiones, Claro, uno ya lo ve ya, "Oh, es que es lunes, hoy qué se bueno es convierte viernes". en rutina. Sí, po. Pero Claro, igual, en mi caso al menos siempre hay esta alegría cuando uno ve que el mono se mueve. claro, Desde el primer día cuando tenía 17 años hasta ahora que tengo 31, em, es genial ver que algo funcione. claro. Y se van cumpliendo las metas, es como irse Sí, planteando desafíos de a poco y irlos cumpliendo sí, sí. es como, quizás no irse tan acelerado como que quiero todo de una, sino que tener paciencia igual. No, verlo con paciencia, verlo como un hobby, como te digo. Bueno, Jorge, te agradezco mucho esta entrevista y bueno, como te decía, quizás en algún otro momento podemos tener otra para hablar de algún proyecto que estés viendo la luz, donde
tú nos puedas como comentar del Sí, proceso. Así que estás sí. invitado realmente para una próxima oportunidad. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Francisco. De nada, un abrazo a la distancia. Chau. Bueno, amigas y amigos, esta fue una nueva edición de Mundos Paralelos, de esta oportunidad que estuvimos inmersos en el mundo de los videojuegos, junto a Jorge Pereira Suárez, y lo dejamos cordialmente invitados para nuestra próxima edición, donde hablaremos ya sea de como habitualmente lo hacemos, videojuegos, películas, cómics, novelas, de los géneros fantásticos. Hasta pronto, que tengan un excelente fin de semana.